Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien, que esté bien todo dentro de su familia. Yo estoy aquí en Santiago, no sé si pueden ver. Ah. Así que de aquí les voy a hacer la clase. Hoy día vamos a seguir trabajando con el libro que empezamos a trabajar la semana pasada. Y eso. Ah, ¿dónde puedo compartir? Acá. Ya, pues. Entonces, probabilidad de eventos. Probabilidad de sucesos. En complementarios. En algunos sucesos nos van a preguntar por la probabilidad de que ocurra la negación de un suceso. En este caso, la probabilidad de la afirmación del suceso, y se lo resaltamos a la unidad. Cabe destacar que si tenemos un suceso A y su negativo A complementario, entonces se dice que ambos sucesos son complementarios y la suma de su probabilidad es 1. Por ejemplo, la probabilidad de que me saque un 7 es un quinto. Por lo tanto, la probabilidad de no sacarme un 7 sería lo que me falta para llegar a 1. Porque acuérdense que les dije la semana pasada que la suma de todas las probabilidades tiene que dar siempre 1. Es como, por ejemplo, a ver. Por ejemplo, yo tengo un cuadradito aquí, que es toda la probabilidad. Y todo esto vale 1. Un pedacito vale un quinto, como dijimos que esto era sacarse un 7. Por lo tanto, lo otro es lo que me falta para llegar a 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, sería 1 menos la probabilidad, que es un quinto, y eso es un cuarto. Entonces, siempre que tienen que sacar, o sea, perdón, 4 quintos. Entonces, siempre tienen que eh, siempre tienen que tener en claro que eh, la suma de todas las probabilidades siempre va a ser 1. ¿Ya? Entonces aquí dice lo fundamental es que si un suceso A es la negación del suceso, si el suceso A complementario, ese rayita arriba es A complementario, si el suceso A complementario es la negación del suceso A, entonces la probabilidad de que ocurra el suceso A complementario es, vamos a decir que la probabilidad del suceso complementario va a ser 1 menos la probabilidad de lo que me están dando. Entonces, un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar 2 dados no se obtenga una suma igual a 7? Ya. Entonces, veamos todas las probabilidades de que la suma, dice, calculemos la probabilidad del suceso A. Pero yo voy a borrar esto. A ver. Voy a hacer acá. Ya, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver todos los... vamos a decir, el dado 1 me puede salir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6, ¿no es cierto? Y en el dado 2 me puede salir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Ya.
y vamos a ir anotando cuando la suma me da vamos a hacer lo contrario. Vamos a ver cuándo la suma me da 7 y después a esa probabilidad le vamos a restar 1 para saber cuándo no me da 7. Oh, perdón, lo poco derecho. Ya. Entonces, 1 más 1 me da 2, así que aquí no, ¿no es cierto? 1 más 2, 3, así que tampoco aquí. 3 más 1, 4, así que tampoco aquí. 4 más 1, 5. ¿Dónde es 6 más 1? Aquí sí, ¿no es cierto? 6 más 1 me da 7. 2 más 1 tampoco. 2 más 5, sí me da 7. 2 más 6 me da 8, así que no. 3 más 4 me da 7, muy bien. Ahí. 4 más 3 me da 7. 5 más 2 me da 7. Y 6 más 1 me da 7, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas probabilidades tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6. ¿De cuántos? En total tenemos, ¿cuántos casilleros aquí? Tenemos 1, 2, 3, tenemos 6 hacia el lado y tenemos 6 hacia abajo. O sea, tenemos cuántas probabilidades de que ocurra esto. Nuestro espacio muestral serían 36, porque son 6 hacia el lado y 6 hacia abajo, y si los multiplicamos nos da 36. Es nuestro espacio muestral. Entonces, esto es para obtener un 7. Y nos están preguntando cuándo no obtenemos un 7. Así que, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? A este resultado que nos dio le tenemos que restar 1. Entonces vamos a decir que la probabilidad de que no ocurra A será 1 menos la probabilidad que me dio 6 de 36. Para restar esto tenemos que sacar nuestro mínimo común múltiplo. ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo entre 1 y 36? Es 36, ¿no es cierto? Ya, ¿cuántas veces cabe el 1 en el 36? Cabe 36 veces. Y 36 por 1 me da 36. Ahora lo siguiente. 36 en 36 me cabe una vez. Y 1 por el de arriba, que es 1 por 6, me da 6, ¿no es cierto? Así que restemos. 36 menos 6 me da como resultado 30 de 36. Y esta probabilidad la tenemos que simplificar al máximo. ¿Y por cuánto podemos simplificar aquí? Le estoy preguntando, ni siquiera ahí están conmigo. Lo podemos simplificar por 6. Dividido 6. Es un dividido. Ya. 30 dividido 6 nos da 5. Y 36 dividido 6 nos da 6. Así que la probabilidad es 5 sextos. Esa es la probabilidad de obtener, de no obtener un 7 en la suma de dos dados. Ya, uno puede elegir esto. 5 de 6. Pueden ustedes pararlo para verlo. Ya. Y finalmente la probabilidad de obtener la suma de 7 es 5 de 6. Como lo que es. La siguiente. La probabilidad de sucesos mutuamente excluyentes. En algunas situaciones nos van a preguntar por la probabilidad de que ocurra un suceso u otro. En el caso de que los sucesos sean mutuamente excluyentes, calculamos las probabilidades por separado de uno de los sucesos y luego lo sumamos con el otro, con la otra probabilidad.
O sea que lo que nos importa es esto, este cuadrito aquí, dice, si dos sucesos A y B son mutuamente excluyentes, ¿qué quiere decir que son mutuamente excluyentes? Quiere decir que no afecta en nada que pase una cosa u otra, ¿ya? Entonces, la probabilidad de que ocurra un suceso A o un suceso B va a ser la suma de las dos probabilidades. Entonces, siempre que me salga la palabra o la palabra o en un ejercicio o un problema, yo voy a tener que sumar las probabilidades. Entonces, acuérdense de eso. La palabra o indica suma. Entonces, un ejemplo de eso dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar una carta de una baraja inglesa que se obtenga un rey o, ahí está la palabra o un número? Ya, vamos a ver, sacar un rey o un número. Entonces, ya. Vamos a ver la baraja inglesa. Se los voy a mostrar. Está a... Ya. Compartir pantalla. Ya, pues chiquillos, si nos fijamos, aquí hay una baraja inglesa y me están preguntando cuál es la probabilidad de sacar un rey o un número. Los reyes son las cuinas que están acá, todas estas, y los números son todos estos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Ya, entonces, la probabilidad de sacar un rey es, el colorcito, es esta carta, es esta carta, es esta carta y es esta carta. O sea, son 4, 4 de 52 cartas. De la de sacar un rey. Y la de sacar un número son, ¿cuántas cartas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cartas que son de números. Y tenemos 4 pintas distintas. O sea, serían 10 por 4 que son 40, ¿no es cierto? O sea, 4, 40 de... Son 40 de 52. Y son mutuamente excluyentes porque yo ocupé, en la primera ocupé estas 4 cartas y en la otra ocupé todas estas cartas que están acá, ¿no es cierto? Todas estas cartas. Todas. Ya.
Y no ocupé, ¿cómo se llama esto? No ocupé una carta que se me repitiera, ¿no es cierto? Por eso son mutuamente excluyentes, porque no se repitió una carta en el primer problema como en el segundo, o sea, en el primer, en la primera probabilidad, no se repitió con la segunda probabilidad. Son con cartas completamente diferentes. Aunque son estas, o sea, la primera son estas 4 de acá y la segunda son estas 40 de acá. Y como les dije, como es O, si está la palabra O, tenemos que sumar estas probabilidades. O sea, 4 más 40 nos da 44 de 52. Ya, pues esto lo tenemos que simplificar. ¿Por cuánto lo podemos simplificar esto? Por 4, ¿no es cierto? O sea, nos quedaría aquí arriba 11 y abajo son 13. Entonces, la probabilidad de sacar un rey o un número serían 11 de 13. Vámonos al ejercicio. La probabilidad de sacar un rey o un número es 11 de 13. Veamos ahora cuando no son mutuamente excluyentes. Yo creo que mejor podrían hacer todos los ejercicios como mutuamente, como que son no mutuamente excluyentes. Porque es lo mismo, al final le resto 0 al otro. Así que así se complican menos. Ya, ¿qué es lo que dice? Si dos sucesos A y B son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de que ocurra el suceso A o que ocurra el suceso B, aquí también vamos a ocupar la palabra O, va a ser eso que está aquí, va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de que ocurra A y B. ¿Ya? Entonces, con esto nos vamos a quedar, no se queden con la otra, la anterior, vamos a quedar con esta fórmula. Acuérdense bien de esta fórmula, va a ser lo principal. Y decimos que la probabilidad de que ocurra A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Eso es O y esto es I en matemática. Símbolo significa O y ese símbolo significa I. Ya. Dice, ¿cuál es la probabilidad de extraer una bolita de una caja con 25 bolitas numeradas del 1 al 25 se obtenga un número múltiplo de 4 o un número mayor que 15? A ver, voy a poner aquí un cuadrito. No. O un número mayor que 15. Vamos a hacer acá. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer una bolita de una caja con 25 bolitas numeradas del 1 al 25 se obtenga un múltiplo de 4 o un número mayor que 15? Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que se obtenga un número múltiplo de 4.
la probabilidad de obtener un 4, ¿cuántas? Del 1 al 25, ¿cuáles son los múltiplos de 4 que tenemos? Tenemos el 4, tenemos el 8, tenemos el 12, tenemos el 16, tenemos el 20, tenemos el 24. Tenemos 6, que ya después sería el 28 el otro, y se pasa de los números del 1 al 25. Así que serían 6. Entonces son 6 de... ¿Cuántas bolitas tenemos? Tenemos 25 bolitas, ¿no es cierto? La probabilidad de obtener un número mayor que 15, más que 15, serían, ¿cuáles son números mayores que 15? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. O sea, serían 10. 10 de 25. Ahora, la probabilidad de que ocurra que sea múltiplo de 4, voy a hacer aquí un por 4, porque sea múltiplo de 4, y además que sea mayor que 15, ¿cuáles son los números que están en las bolitas que son múltiplos de 4 y que son mayores que 15? Las dos cosas a la vez. Serían el 16, el 20 y el 24, ¿no es cierto? Esos son los números que son múltiplos de 4 y además son mayores que 15, ¿no es cierto? Entonces son 3 de 25. 3 de 25 son las bolitas que cumplen las dos condiciones. Entonces, la probabilidad de que ocurra A o B, aquí está la palabra O, acuérdense que la palabra O es la probabilidad de A, o sea que sea múltiplo de 4, más la probabilidad de B, menos la probabilidad de que ocurra A y B, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que la probabilidad de que ocurra A o B sería igual a la probabilidad de A, que es 6 de 25, ¿no es cierto? Que es la probabilidad de que hayan múltiplos de 4, más la probabilidad de que sean mayores que 15, que son 10 de 25, menos la probabilidad de que sean múltiplos de 4 y mayor que 15, o sea, 3 de 25. En total, sumamos 6 más 16, o sea, 6 más 10 son 16, menos 3 son 13 de 25. Y ese es el resultado. Entonces, cuando tenemos probabilidades con O, vamos a hacer siempre con esta fórmula que está aquí. Olvídense de la forma anterior que hicimos, el de las cartas. Siempre vamos a ocupar esta de acá. Entonces, la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de que ocurra A y B. Sí. 13 de 25. Lo siguiente. La probabilidad de sucesos independientes. La diferencia con el anterior es que el anterior salía del ejercicio la palabra O. Ahora lo que va a salir es la palabra I. Entonces,
dos sucesos, A y B, son independientes, entonces la probabilidad de que ocurra el suceso A y el suceso B es, vamos a decir que la probabilidad de A y B, acuérdense que ese simbolito significa y hacia arriba significa O. La probabilidad de que ocurra el suceso A y el suceso B sería la probabilidad de A por la probabilidad de B. Siguiente, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado no cargado de 6 caras, 2 veces obtengamos un 5 en el primer lanzamiento y un número par en el segundo lanzamiento? Si nos damos cuenta, está la palabra I. ¿Y qué significa eso? La probabilidad que al lanzar... Ya. La probabilidad que al lanzar un dado no cargado 2 veces se obtenga un 5 en el primer lanzamiento y un número par en el segundo. Está el. Entonces, la probabilidad de obtener un 5 sería, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 5? Hay una cara de 6 que me sirve, ¿no es cierto? La probabilidad de obtener un par en el segundo lanzamiento serían... ¿Cuántos son números pares de un dado? Está el 2, el 4 y el 6. O sea, 3 de 6. Y aquí dice que, como está la palabra ahí, vamos a decir que es la probabilidad de que sea un 5 y la probabilidad de que sea par. Ya, como es y, se multiplican las dos probabilidades, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir la probabilidad de que sea 5 por la probabilidad de que sea par. La probabilidad de que sea 5 es un sexto. Y la probabilidad de que sea par es 3 sextos. Ya, simplifiquemos esto. El 3 con el 6 lo puedo simplificar y me quedaría 1 y me quedaría 2. Y ya no puedo simplificar nada más. Así que multipliquemos el lado. 1 por 1, 1. Y 6 por 2 son 12. Entonces la probabilidad de sacar un 5 y un par es 1 de 12. Entonces acuérdense bien que cuando está la palabra y en un ejercicio yo voy a tener que multiplicar las dos probabilidades. ¿Okay? Ahí está 1 de 12. Ya, chiquillos, hagamos estos ejercicios. O sea, hagamos la 1 y les voy a dejar hasta la 4 de actividad para ustedes en su casa. Aquí hay ejercicios. Ya, estos ejercicios, el 2, el 3 y el 4 me lo tienen que enviar a la plataforma. Y vamos a hacer el 1 en conjunto. Dice, una ruleta está dividida en 8 sectores de igual tamaño numerados con los números impares. Está el 1, el 3, el 5, el 9, el 11, el 13 y el 15. Tal como se muestra la figura. ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar una ruleta se obtenga un número mayor que 7? ¿Cuáles son los números mayores que 7? Vamos a dibujar aquí. Los números mayores que 7 son el 9, el 11, el 13 y el 15. O sea, tenemos 4 de... ¿Cuántos en total hay? 8 sectores, ¿no es cierto?
Son 8 sectores en total. 4 de 8. Y esto se simplifica por 4. Nos quedaría ¿cuánto? Un medio. Esta es la probabilidad del primero. La siguiente, ¿cuál es la probabilidad de no obtener un número primo? Lo que podamos hacer es calcular la probabilidad de obtener un número primo y después restárselo a 1 o buscar al tiro cuáles son los números no primos. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer eso? Que es más fácil. Busquemos los números que no son primos. ¿Cuáles son los números no primos? Tenemos el 1 no es primo, el 3 sí es primo, el 5 también sí es primo, el 7 también es primo, el 9 no es primo porque es 3 por 3, por eso que los números primos son los que se pueden multiplicar por 1 y por sí mismos. Y por ningún otro número más. Se pueden dividir por el 1 por sí mismos, pero por ningún otro número más. El 11 sí es primo, el 13 sí es primo, y el 15 se puede dividir por 5 y por 3, y por 15 y por 1, por eso no es primo. Entonces, ¿cuántos son los números que no son primos? Son 3 de 8. No salió con... Ya, ya, por el siguiente. Borremos esto. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un divisor de 30 y un múltiplo de 7? Ahora está la palabra y. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer cuando estaba la palabra y? Teníamos que multiplicar, ¿no es cierto? Ya, los divisores de 30 son el 1 divide el 30, el 3 divide el 30, el 5 divide el 30, el 9 no divide el 30, el 11 tampoco divide el 30, el 13 tampoco, y el 15 sí también divide el 30. O sea, serían 4 de 4 de 8, ¿no es cierto? Son divisores de 30. Y ahora un múltiplo de 7. Los múltiplos de 7, lo voy a hacer con otro color, son el 7, 14, 21. Así que solamente tenemos el 7, ¿no es cierto? Los múltiplos de 7. Entonces sería 1 de 8, ¿no es cierto? Y como es i, se multiplican, ¿no es cierto? Simplifiquemos acá, podemos simplificar el 4 con el 8 y nos quedaría un medio. Y ahora multiplicamos el lado, quedaría 1 por 1, 1, y 2 por 8 nos quedaría 16. Un 16. Acuérdense siempre que la palabra i en un ejercicio es por. Siguiente. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar la ruleta se obtenga sobre... de que lanzar la ruleta se detenga sobre el color morado? Ahí está, perdón, leí súper mal.
¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar la ruleta se detenga sobre el color morado? Ya, pues, ¿cuáles serían los que me sirven? Sería 1, 2, 3 y 4. Entonces son 4 de 8. Y lo simplificamos por 2, o sea, por 4. Y nos quedaría un medio. Eso es fácil. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar 2 veces la ruleta se obtenga amarillo en las 2 ocasiones? O sea, que en la primera se obtenga amarillo y en la segunda también se obtenga amarillo. O sea que aquí vamos a ocupar la regla de Lie. Entonces, la probabilidad de que se obtenga amarillo en la primera es... A ver, borrador. Esto. La probabilidad de que se obtenga amarillo en la primera es 1, 2. Son 2 de 8, ¿no es cierto? Y la probabilidad de que la segunda también me salga amarillo es también 2 de 8, ¿no es cierto? Y como dijimos, era ahí que lo que teníamos que hacer se tenía que multiplicar. Simplifiquemos esto. El 2 con el 8 se puede simplificar por 2 y nos quedaría arriba 1 y abajo 4. Aquí también el 2 con el 8 se puede simplificar por 2, así que nos quedaría 1 arriba y 2 abajo. O sea, 4 abajo, perdón. Multiplicamos hacia el lado, nos quedaría 1 por 1, 1, y 4 por 4, 16. La probabilidad es 1 sobre 16. Y la última dice, ¿cuál es la probabilidad de que se obtenga verde en el primer lanzamiento, morado en el segundo lanzamiento y verde en el tercer lanzamiento? El I. El I indica que vamos a tener que multiplicar, ¿no es cierto? Entonces, dice obtener en el primer lanzamiento verde. ¿Cuál es la probabilidad de obtener verde en el primer lanzamiento? Son 2 de... Son 2 de 8, ¿no es cierto? Porque dijimos que era ahí. Así que ahí vamos a tener que multiplicar todas las probabilidades. La segunda, en el morado, obtener morado en el segundo lanzamiento. ¿Y cuántos morados tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4. O sea, serían 4 de 8. Por la probabilidad de que en el tercero salga verde. ¿Cuánto es la probabilidad de que salga verde en el tercero? ¿Cuántos verdes tenemos? Tenemos 1, 2. Serían 2 de 8. Ya, pues simplifiquemos esto. Esto se puede, el 2 con el 8 se puede simplificar por 2 y nos quedaría un cuarto. El 4 con el 8 se puede simplificar por 4 y nos quedaría un medio. Y el 2 con el 8 se puede simplificar por 2 y nos quedaría un cuarto. Así que multiplicamos el lado. 1 por 1 por 1 nos quedaría 1. Y 4 por 2 por 4. 4 por 2 son 8 y 8 por 4 son 32. Entonces la probabilidad es 1 de 32. Esa es la probabilidad de que se multipliquen los 3. Ya, pues, chiquillos, espero hayan entendido algo, vayan poniéndole pausa al video o revísenlo de nuevo si no entendieron algo. Y por favor, díganme, o sea, mándenle a la tía Meli las dudas que tengan. A pesar de que estoy en Santiago, igual les voy a seguir ayudando si es que me envían ejercicios,
no necesariamente de esto, también puede ser ejercicios de algunos ensayos que estén haciendo o de alguna cosa que estén estudiando de matemática, me lo pueden mandar para yo así ayudarles. Eso pues chiquillos, que tengan una excelente semana, espero verlo el sábado, este sábado que viene. Y eso, pues cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.